Bienvenidos a este tiempo de seguimiento. Pues es mucha la tarea en cuanto a lo que el Señor Jesucristo nos ha encomendado. Siempre hay desafíos y eso es lo precioso de la vida en Cristo o la vida tratando de imitar o seguir a Cristo. Un pensamiento fuertísimo en las Escrituras dice: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo, absolutamente todo lo que pidan en mi nombre. Juan 15, 16. Padre, en esta hora nos acercamos a ti para pedir que tu gracia nos cubra, que seamos limpios de toda falta en manera de pensar, de actuar. Padre eterno, te lo suplicamos. Límpianos en el nombre poderoso de Cristo Jesús y permítenos tener acceso al conocimiento, al aprendizaje, y danos el poder de tus fuerzas, como dice tu palabra en Efesios 6:10. Danos el poder de tus fuerzas para vencer todo aquello que se levanta en contra de lo que tú has establecido para nuestras vidas, nuestra familia y nuestra comunidad. Revélanos tu plan y danos tu visión. Lo recibimos así en el nombre precioso de Cristo Jesús. Después que nosotros hayamos decidido creer en el Señor Jesús como nuestro camino de salvación, de paz, de felicidad, de vida eterna, de resurrección de entre los muertos y muchas cosas más, es necesario que podamos entender esta primicia, ¿no? En San Juan 15, 16, el Mesías o Yahoshua o Cristo le dice esto a sus seguidores. Muy importante: no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y los comisioné, los envié para que vayan y den fruto. Un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Debemos entender la profundidad de esta palabra para poder aplicarla a nuestro diario vivir. Una de las carencias que desde mi lectura en el análisis de los años que he vivido, desde los 21 años hasta los 53 que tengo ahora, tratando de ser cristiano, tratando de parecerme un poquito a Cristo, y hay que reconocerlo con toda libertad. La única forma de poder acercarse a Él o ser lleno de Él es hacer un compromiso medible, diario, de poder aplicar las ordenanzas y los mandamientos que el Mesías Yahoshua le dice a sus seguidores. Si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Después dice: el que me ama, guarda mis mandamientos. Entonces hay una lista preciosísima de ordenanzas y mandamientos que tenemos que redescubrir, que están en las Escrituras. En los originales de pronto es mucho más claro, más legible. Los que tienen acceso a poder leer y estudiar las traducciones que son del original hebreo al castellano, que es nuestra lengua, ya que las primeras traducciones están en español y el español pues tiene unos matices de lenguaje que no van de acorde con nuestra comunicación verbal en nuestro diccionario océano. Así que el Padre nos permita esto, ¿no? Y preciosísimo. Para ustedes que están encaminándose en esto, hay que reforzar varias áreas. Hay muchas áreas de aprendizaje que están inconclusas, otras que son más tradicionales evangélicas que cristocéntricas, ¿no? En el ejemplo de la vida de Jesucristo es en cuanto tenemos que aprender. En la interpretación de las traducciones que tenemos, muchos nos hemos equivocado. De ahí que yo te insto más bien a imitar y a imitar las acciones de Cristo.
que esas no se equivocan en cuanto a seguirle y poder tener las recompensas que el Señor ofrece. 100 veces más, según Mateo capítulo 19, fue lo que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro. Escuchen esto. Cuando Pedro le preguntó, razonando, y dijo: Señor, ¿qué pues recibiremos? Nosotros lo hemos dejado todo, absolutamente todo. Desde la lectura de Pedro, él había dejado todo, lo que a él le parecía que debía de dejar. Pero desde la lectura de Dios tenemos que analizar y de Cristo qué es el todo que Él nos pide que dejemos para que podamos recibir 100 veces más. Y el Señor, muy generoso, le contesta a Pedro y le dice: sí, si en verdad ustedes lo han dejado todo, entonces 3 aspectos sucederán en recompensa. Se sentarán a juzgar en los 12 tronos a las tribus de Israel. Se sentarán. También tendrán entrada al reino de los cielos, a la vida eterna. Y aquí en la tierra recibirán 100 veces más de todo aquello que han dejado. De ahí que la iniciativa para que nosotros dejemos de ser oyentes, dejemos de ser solo creyentes, creemos en Dios pero no obedecemos sus ordenanzas, pasamos a ser ovejas. Una oveja es importante porque se deja enseñar, pastorear, corregir, exhortar, disciplinar por su pastor. Escucha la voz de su pastor y le sigue. Esas son las características de una oveja. Porque a veces un oyente, un creyente, demanda atención de un pastor, pero sin tener las características que distinguen a una oveja según las Escrituras. De ahí llega a un nivel donde el Señor ya no les llama ovejas, ahora los llama amigos. Al nivel de discípulos, un compromiso de obedecer sus mandamientos, entonces ya el Señor Jesús los llama amigos. Porque el amigo, dice, sabe todas las cosas de su Señor, no el siervo, no el esclavo. Preciosísimo. Y después vienen a ser apóstoles y vienen a ser ministros ya competentes, equipados y capacitados para desempeñar las funciones riquísimas que el Señor tiene en todas las áreas. Así que grabe, memorice este pasaje de San Juan 15, 16. Y no es evangelizar de forma itinerante, sino que debe de asegurarse de obedecer el mandato cuando el Señor le dice: si esa casa es digna y es de paz, ahí quédese. Y los discípulos iban y se quedaban y entrenaban y equipaban gente en sus propios hogares para que puedan después multiplicarse y cumplir lo que dice la gran comisión en Mateo 28. Enséñeles a que guarden, a que obedezcan lo que yo les he enseñado. Y yo estaré con ellos hasta el fin del mundo. Es necesario que nosotros podamos tener muy en claro qué es o a qué es lo que el Señor nos llama. Entonces, cuando nosotros ya hemos recibido al Señor Jesucristo o a Yahoshua o a Yahshua HaMashiach, los nombres en hebreo, tratando de aprender un poquito los nombres en el original. Por respeto, a nadie nos gustaría que nos llamaran en una traducción, en un lenguaje que está muy distante de lo que es nuestra propia cultura y también nuestra lengua y nuestro aprendizaje. Entonces, Yahshua o Yahshua HaMashiach son los nombres que en el hebreo están de nuestro Señor Jesucristo. Sé que en la tradición nos cuesta reaprender y solemos criticar todos, pero por lo menos en eso, a ninguno nos gustaría que nos llamen con apodos, sino con nuestros nombres verdaderos. De ahí que hay que investigar ese pequeño detalle y otros más que son importantísimos. En 2 de Pedro, capítulo 1, hay una lista cronológica de algo que quiero compartir. Esto es para los que han nacido de nuevo y se quieren tomar en serio, muy en serio, la vida de ser un hijo de Dios, la vida de ser un discípulo o un seguidor de Yahoshua o de Cristo Jesús. Y para eso tienes que entender a qué te llama el Señor y qué tú quieres de Él.
para que en base a eso tú puedas perseguir el ser capacitado, el ser instruido, el ser equipado para como hijo ser un hijo competente, un hijo obediente, un hijo que sabe lo que tiene que hacer en la casa del Señor, donde temporalmente o de forma prolongada vas a estar. El llamado al que el Señor te ha hecho o lo que tú quisieras que el Señor te concediera en su gracia. Entonces, en 2 de Pedro capítulo 1, del versículo 3 al 11, te leo, la motivación está del versículo 1 al 3. Dice, firmeza en el llamamiento y en la elección. Llamados a ser hijos de Dios, llamados a servir, llamados a ser discípulos, llamados a ser servidores. Y también elección, porque nosotros elegimos. Alguien nos comparte y nos dice, usted quiere seguir el ejemplo de Cristo como un nuevo estilo de vida y salir de la rutina que tiene, pruébelo. Entonces, si la persona se convence de que necesita eso, pues dice lo siguiente: su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas. ¿Para qué? Para que ustedes y yo, luego de escapar de la condenación que hay en este mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina que también fue partícipe Cristo Jesús y que según Romanos 8, 17 somos herederos y coherederos. Preciosísimo eso, ¿no? Así que cuando yo leí eso, herencia, en Romanos 8, versos 17, dije, Señor, ¿cuál es mi herencia que tengo en ti para yo poder disfrutarla, para poder administrarla y para poder compartir con otros, ya que es una herencia de más de 5,000 millones de dólares, por así decirlo? Entonces, no me va a bastar una vida para gastarlos. Necesito compartir toda esa riqueza. Así que esa motivación tenemos ahí. Y de ahí vienen entonces los principios. Verso 5 dice, precisamente por esto mismo, el haber recibido toda esta riqueza, esfuércense por añadir a vuestra fe virtud. Cuando hablamos de virtud, tiene que ser de ver con capacidades. Estudie cada palabra que usted encuentra y aplíquela a sus circunstancias, a su vida. Una virtud es una capacidad innata o una capacidad que desarrolla una persona. Se vuelve especialista en algo que lo destaca de los demás. Alguien que tiene habilidad nata para pintar, otros aprenden técnicas de pintura. Unos que nacen con habilidades extraordinarias para el fútbol y otros aprenden técnicas para jugar fútbol. Entonces, tienen que perfeccionar esas habilidades para que se destaque. Añadid a vuestra fe virtud. La fe es el primer paso. La fe es creer que Jesucristo es suficiente para darnos salvación, suficiente para perdonar nuestros pecados, suficiente para reconciliarnos con el Padre. Jesucristo es suficiente. Entonces, esa fe salvadora es la que te da inicio a desarrollar medidas de fe, como dice la Escritura. Cada uno ministre conforme a la medida de fe que ha recibido. Aquí te pregunto, ¿cuál es la medida de fe que tú has recibido o has desarrollado? ¿En qué área de tu vida o en qué don, talento o habilidad? Escribe y apunta, ya que esto es estudio, aprendizaje y práctica.